Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Estamos en el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 1 y vamos a leer en nuestras Biblias hasta el versículo 56 del versículo 54. Del 54 al 56. Socorrió a Israel su siervo, acordóse de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después, se volvió a su casa. Entonces, dice aquí, finalmente ella, María, magnificó al Señor por su fidelidad a Israel al mantener las promesas que él había hecho a favor de Abraham y de su descendencia. ¿Cuántos años habían pasado? Desde Abraham hasta María, ¿cierto? Hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero estaba ahí nuestro Señor cumpliendo su palabra. Y eso a ti y a mí nos debe llenar de muchísimo gozo, porque eso quiere decir que Dios siempre cumple sus promesas, siempre cumple su palabra. Tenemos un Dios de palabra. Entonces, qué gozo, qué alegría, que no importa cuánto tiempo pueda pasar, cientos de años desde que el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo y que de su descendencia iban a ser el Salvador. Cientos de años. Pero aquí estaba el Señor cumpliendo su promesa. Entonces, no podemos, por ejemplo, Abraham, imagínate donde ya esté a punto de morir y hubiera dicho, ven, y no vi al Salvador nacer de mi descendencia. No, él sabía, por fe, dice la Biblia, creo que es Hebreos, que dice que por fe Abraham vio el día del Señor. Por fe Abraham lo vio, por fe Abraham estaba seguro de que ese prometido, ese Mesías, ese Cristo iba a nacer. Y era a través de su linaje. Entonces, confiemos tú y yo en la palabra del Señor, porque esto es una muestra, esto no fue una historia inventada, esto es una historia de la vida real. La permitió nuestro Señor, permitió a Lucas y a todos estos hombres escribirlo para que tú y yo nos llenemos de esperanza. El Señor nos ha dado una promesa, Él la cumplirá. Versículo 56, después de quedarse con Elizabeth unos 3 meses, María regresó a su propia casa en Nazaret. No estaba aún casada. Es indudable que vino a ser oprobio de sospechas y calumnias por parte de la vecindad, pero Dios la vindicaría. Podía esperar en el Señor, podía confiar en el Señor, así como nosotros muchas veces pues vamos a hacer lo correcto y eso nos va a costar. Tiene algún costo para nosotros, pero podemos esperar que el Señor nos va a respaldar, podemos esperar que el Señor nos va a restaurar, que el Señor nos va a ayudar, ¿cierto? Dice el versículo 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Denme un segundo que es que vi un mensaje aquí. Lady, buenos días, Dios te bendiga, mi reina. Entonces dice que cuando oyeron los vecinos, ¿cierto? Para con ella se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Espérenme, le doy ingreso a Laura. Alguien si le escribe a Laura, porfa, que se conecte al segundo link porque ya la sala está llena. Entonces, cuando nace el bebé, le llamaron con el nombre de su padre, ¿cierto? Era muy común poner a los hijos el nombre de su padre. Sandra, buenos días, Dios te bendiga. Pero, respondiendo su madre, dijo, no se llamará así. No le pongan Zacarías. Bueno, es extraño, ¿cierto? Porque en este tiempo nadie en el bautismo de un niño, o bueno, por ejemplo nosotros pues no bautizamos niños porque no es bíblico, ¿cierto? No está en la Biblia bautizar niños. Pero lo que sí hacemos es presentarle al Señor el niño, ¿cierto? Pues lo hacemos como simbólicos, como Señor, mira, este niño es para ti, pero pues no lo sumergimos a las aguas, no, simplemente oramos y le decimos al Señor pues que tome la vida de ese niño y que ese niño viva para él, como tú orarías por tu hijo, ¿cierto? Es la primera oración prácticamente que hacemos por un niño.
Pero cuando tú vas a registrar a tu hijo, a ponerle el nombre a tu hijo, tú no dejas que le vaya poniendo nombre cualquiera. En este tiempo, pues sí, cierto, eran los que estaban haciendo la ceremonia y de ponerle el nombre al niño. Y entonces le pusieron Zacarías. Pero entonces dice Elizabeth, no, 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 Zacarías no. Se llamará Juan, dice Elizabeth. 61. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Entonces recordemos que estaba Juan, estaba Zacarías enmudecido, ¿cierto? Por su incredulidad. A causa de su incredulidad estaba enmudecido. Entonces, hasta que nació el bebé, hasta que nació Juan, y él escribió el nombre de Juan en la tablilla, fue abierta su boca. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Vamos a desarrollarlo. 56, 57, 61. Cuando se le cumplió a Elizabeth el tiempo de dar a luz, dio a luz un hijo. Sus vecinos y sus amigos se regocijaron. Al octavo día, cuando vinieron a circuncidar al niño, pensaron que era evidente que tenía que llamarse Zacarías como su padre. Cuando su madre les dijo que el nombre del hijo sería Juan, quedaron sorprendidos porque ninguno en su parentela se llamaba así. Alina, buenos días, Dios te bendiga. 62-63. Para tener la decisión final hicieron señas a Zacarías. Esto indica que no solo había enmudecido, sino que también estaba sordo. ¡Ay! Oigan, está porque no le hablaban y no entendían, entonces tenían que hacerle señas. No solo quedó mudo, sino sordo. Pidiendo una tablilla para escribir, decidió la cuestión. El nombre del pequeño era Juan. Todos se asombraron. Pero fue aún más sorprendente darse cuenta de que Zacarías había vuelto a recibir la capacidad de hablar y de escuchar entonces, ¿cierto? También en el momento que escribió Juan, cuando escribe el nombre del niño en la tablilla, las noticias se esparcieron rápidamente en toda la zona montañosa de Judea y la gente se preguntaba acerca de la obra futura de este insólito bebé. Sabían que estaba con él el favor especial del Señor. Miren, qué hermoso, ¿cierto? Así también la historia de Moisés, porque como la mamá de Moisés cuida de la vida de su hijo, ¿cierto? Ella lo mete en el arca, hace una arquilla y ahí lo mete y lo pone en el río Nilo, pero ella sabía que Dios iba a cuidar de ese bebé. Me parece muy hermoso saber que el Señor cuida de sus siervos, de esos hombres y esas mujeres que tienen un propósito muy especial con Él. Él nos cuida y yo pienso que a todos, en algún momento, por ejemplo, mi esposo él se maravilla mucho de hablar de su niñez porque fue un niño que se cayó de un segundo piso, fue un niño que se dio contra un vidrio, un ventanal de vidrio y los vidrios todos le cayeron encima, que tuvo, se cortó y casi se corta la aorta. También aquí en la pierna, una cantidad de accidentes. Entonces, es tremendo porque vemos cómo el Señor preserva, ¿cierto? Preserva nuestras vidas. Entonces, bueno, gloria al Señor por eso. Ana dice que no se escucha muy bien en el primer link. Si no escuchan muy bien en el primer link, los que están acá pueden ingresar al segundo y ya si necesitan hablar, simplemente se conectan a este. ¿Sí? Ahí mismo me aparece y yo les doy acceso. Si de pronto pues no se escucha bien, no sé si no se está escuchando bien. Bueno, vamos a leer del versículo 67 al 80. Gracias, Ana, por informarnos. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo:
Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó. ¿Será que yo tengo el aquí? No, lo tengo con full audio. Entonces dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestro enemigo y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Tan hermoso nuestro Señor, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él. Esto está muy poderoso. Mira, el Señor nos libra, nos concede esta libertad de nuestros enemigos. En nuestro tiempo sería del pecado, porque somos esclavos del pecado, ¿cierto? Nos concede esta libertad para que le sirvamos. ¿Para qué nos salva el Señor si no es para servir? Sino para vivir para Él. Para eso nos salva nuestro Señor. En santidad. ¿Y cómo le servimos? Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¡Ay, qué privilegio! ¡Qué privilegio! Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mira, tan hermoso lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Nos da luz en medio de las tinieblas. Por eso dice la Biblia que resplandece la luz de Dios, ¿cierto? Nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. No teníamos una paz genuina, legítima cuando estábamos lejos del Señor. Esa no es una paz genuina, porque sentimos paz mientras estamos en una fiesta, o sentimos paz mientras estoy, no sé, haciendo algo en mi vida cotidiana, pero si no estoy con el Señor no es una paz genuina, no es una paz real, porque se va. Por eso dice el Señor, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. El mundo, ¿cómo da su paz? Momentánea, efímera. Haga esto y siente paz. Nosotros sentimos la paz de Dios independiente de las circunstancias. Esa es la verdadera paz. Ahí se experimenta la verdadera paz. 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a desarrollar. 67. Liberado ahora de las cadenas de la incredulidad y lleno del Espíritu Santo, Zacarías fue inspirado para pronunciar un elocuente himno de alabanza rico en citas del Antiguo Testamento. Versículos 68-69. Alabanzas a Dios por lo que había hecho. ¿Qué hacemos tú y yo en medio de nuestra oración antes de pedir, antes de quejarnos? Alabanzas al Señor. Alaba al Señor. A veces cuando tú y yo pasamos suficiente tiempo alabando a nuestro Dios por lo que ha hecho, por lo bueno que ha sido con nosotros, la queja se va. Es como, yo no sé, como un veneno. Piensa que es como un veneno. Tú alabas y se va la queja. Sale la queja. Porque vemos, magnificamos a nuestro Dios, magnificamos lo que Él ha hecho anteriormente. Entonces, lo que estamos viviendo pierde como tamaño, pierde relevancia. Como decimos, no, Señor, ¿qué me preocupa? Si has hecho esto antes. Entonces, alabanzas a Dios. Eso hizo Zacarías y debe inspirarnos a ti y a mí. Zacarías se daba cuenta de que el nacimiento de su hijo Juan indicaba la inminencia de la llegada del Mesías. Se refirió al advenimiento de Cristo como hecho consumado antes que sucediese. Miren, ya la fe de Zacarías era inquebrantable. Antes dudó de que la mujer pudiera tener un hijo, pues estaba vieja y era estéril. Y ahora daba por sentado el nacimiento del Mesías. Decía, es que ya, o
sea, es inminente la venida. Ay, no, me da escalofrío. ¿Cuántos años esperó el pueblo de Israel por el nacimiento del Mesías? Y ya estaba a punto de llegar. El nacimiento de Juan era una evidencia de que ya venía en camino nuestro Señor Jesús, porque debía haber un heraldo, ¿cierto? Un precursor que anunciara la llegada de ese Señor. Y ahí estaba Juan. Entonces yo me imagino la alegría de Zacarías y saber que fue su casa. No porque eran los mejores, como lo mismo María, no porque éramos y lo mismo tú y yo, no porque éramos los mejores. Fuimos mirados por el Señor, fuimos atendidos por el Señor. No éramos los mejores, por su misericordia, por su fidelidad. Tan hermoso nuestro Dios. El Zacarías fue incrédulo. Podía decirle así, ay no, usted no creyó, no, ya no, por usted no nace. De su familia no nace, voy a buscarme otro, no. Pues sí, le disciplinó, le dejó sordo y mudo, pero tuvo misericordia, ¿cierto? Y nació de Zacarías y Elizabeth, el precursor de nuestro Señor Jesús. La fe le capacitó para decir que Dios había ya visitado y efectuado redención para su pueblo, enviando al Redentor. O sea, ya lo estaba afirmando, ya lo estaba diciendo a viva voz. Jehová había suscitado un cuerno de salvación en la casa real de David. Un cuerno se empleaba para contener el aceite para ungir reyes. Por ello aquí podría significar un rey de salvación de la línea regia de David. O podría denotar un símbolo de poder y significar así un poderoso salvador, cualquiera de las dos. 70-71. Alabanzas a Dios por cumplir la profecía. La venida del Mesías había sido predicha por los santos profetas desde antiguo. Esto significaba salvación de los enemigos y seguridad frente a los aborrecedores. De los aborrecedores, dame un segundo. ¿Dónde me quedé? Aquí. 72-75. Alabanzas a Dios por su fidelidad a sus promesas. El Señor había hecho un pacto incondicional de salvación con Abraham. Esta promesa fue cumplida por la venida de la simiente de Abraham, esto es, el Señor Jesucristo. La salvación que Él trajo fue a la vez externa e interna. Externamente significaba liberación de mano de sus enemigos, Internamente significaba poderle servir sin temor en santidad de vida y rectitud de conducta. Vamos a ver. Campbell Morgan expone dos pensamientos notables de este pasaje. Primero, señala la destacada relación entre el nombre de Juan y el tema del cántico. Ambos son de gracia de Dios. Luego encuentra alusión a los nombres de Juan, Zacarías y Elizabeth en los versículos 72 y 73. Juan, misericordia prometida, eso significa Juan. Zacarías, recordar. Elizabeth, el juramento. El favor de Dios, tal como lo anunció Juan, resulta de que él recuerde el juramento de su santo pacto. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso. Está hasta el 80, ¿cierto? Sí, lo leímos hasta el 80. 71-77. Si tienen algún comentario, van escribiendo ahí en los comentarios, en el chat, o alguna pregunta. ¿Sí? Podemos interactuar. No hay lío. Aleja no está conectada, no sé si Aleja está conectada, no vi el saludo si está conectada. Si puedes escribir en el chat, amiga, si estás conectada, o si alguien escribe Aleja, porque no sé si está. Escriba o mi esposo en el grupo, que se conecten al segundo link, porque la sala está llena y tengo personas ahí en espera, pero la sala está llena, entonces que se conecten al segundo link, por favor. 76-77. La misión de Juan, el heraldo del Salvador. Juan sería el profeta del Altísimo y prepararía los corazones del pueblo para la venida del Señor. Mira, esto mismo que hacía Juan en este tiempo es lo que tú y yo debemos hacer en este tiempo. Tú y yo somos heraldos del Señor. En ese momento, el Señor escogió un heraldo porque es que el pueblo de verdad estaba totalmente descarriado. No querían buscar al Señor, los líderes religiosos estaban
ocupados en sus riquezas, en su poder, en sus posesiones. Entonces no estaban predicando la sana doctrina. Mira cómo tenían estos negocios en el templo, ¿cierto? Entonces el pueblo estaba desviado y el Señor elige uno que sea ese heraldo, ese precursor. Pero en este tiempo el Señor tiene a su iglesia. Tú y yo en este momento debemos desarrollar la misma misión que desarrolló Juan. Predicar la palabra, esa es la misión. Cuando el Señor se iba a ir, la gran comisión que nos dejó fue: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Debemos ir y anunciar, porque el Señor va a volver. Así como estaba seguro Zacarías que el nacimiento de su hijo era evidencia, era prueba de que el Mesías estaba por venir, tú y yo tenemos la seguridad de que Cristo Jesús viene en cualquier momento. Aquí están las señales. Él nos dejó señales. Vendrán guerras, rumores de guerras. Entonces este es el momento. Va a regresar nuestro Señor. Tú y yo tenemos la misión de predicar la palabra del Señor. Somos heraldos, somos precursores de la segunda venida de nuestro Señor. Y proclamaría a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Es lo mismo. Mira, el mensaje no ha cambiado. Salvación tenemos cuando son perdonados nuestros pecados. Cuando le decimos a Cristo Jesús: perdona mi pecado, perdona mi falta, me arrepiento de mi maldad, ahora soy consciente, ahora reconozco que mi pecado te llevó a esa cruz, que tomaste mi lugar, perdóname, Señor, y yo quiero vivir para ti el resto de mi vida, lo que me quede de vida. Recibimos perdón de pecados, somos salvos, porque pusimos nuestra fe y confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es lo mismo. No ha cambiado. Si ves cómo no iba a ser Juan, no sé, no dice que Juan iba a mandar a la gente caminando de rodillas hasta un lugar o tal lugar. No lo dice. No dice que la gente iba a tener que hacer ciertas oraciones o ciertos rituales para ser salvados. No lo dice. Dice: proclamaría a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Es el mismo mensaje, es por fe, por medio de la fe, por gracia meramente. Una vez más vemos aquí que las referencias a Jehová en el Antiguo Testamento se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso creemos, y por eso muchos eruditos creen, que la referencia de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús, ¿sí? Que así aparecía nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, como Jehová. Malaquías predijo un mensajero que prepararía el camino delante de Jehová. 3.1, ¿cierto? Entonces, si Malaquías, en el 3.1, vamos a leerlo. Malaquías está antes de Mateo. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a leerlo. Zacarías y Malaquías. 3.1, mira lo que dice Malaquías 3.1. He aquí yo envío mi mensajero. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí ves? Entonces, por eso también entendemos que el Señor Jesús en el Antiguo Testamento se presentaba como Jehová, porque ¿de quién iba a ser precursor este mensajero del que está hablando Malaquías? De Jehová, ¿cierto? Del Señor. Y en el Nuevo Testamento, ¿de quién es precursor Juan? Del Señor Jesús. Zacarías identifica a Juan como el mensajero. Sabemos que Juan vino a preparar el camino delante de Jesús. La evidente conclusión es que Jesús es Jehová. Bueno, yo sé que nos puede costar un poquito a veces nosotros, perdón, ser determinados para anunciar a nuestro Señor. A veces nos va a costar, porque se pueden burlar de nosotros, porque muchas personas van a querer ya no tener una relación, una amistad con nosotros porque seguimos a nuestro Señor Jesús.
Y para Juan no fue fácil. Para Juan el Bautista le costó la vida anunciar a ese precursor. Le costó la vida, le costó relaciones, le costó ataques. En una ocasión Juan tenía que irse y esconderse. Estaba escondido Juan el Bautista porque lo perseguían por muchas cosas, pero lo más importante para nosotros es que hacemos la voluntad del Señor. Dice la Biblia que el que quiera preservar su vida la perderá. Si tú y yo, por congraciarnos con los hombres, no queremos ningún sacrificio y abandonamos al Señor, vamos a perder nuestra vida. Pero el que pierda su vida por causa del Señor, ese la hallará. Entonces ahí está nuestra mirada puesta en lo eterno. Debe estar puesta en lo eterno. Dice 78-79, la venida de Cristo es asemejada al amanecer. Durante siglos el mundo había estado sumido en tinieblas. Puede que les saliera el sol todos los días, pero estaban bajo tinieblas espirituales. Ahora, por medio de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, estaba a punto de romper el alba. Vendría en la persona de Cristo que resplandecería sobre los gentiles que estaban sentados en tinieblas y en sombra de muerte, y conduciendo los pies de Israel hacia un camino de paz. Versículo 80, el capítulo concluye con una sencilla declaración de que el niño crecía física y espiritualmente, permaneciendo en lugares desiertos hasta el día de su aparición pública ante la nación de Israel. Vamos para el capítulo 2. ¿Cómo vamos? A ver, cuéntenme cómo vamos. Escríbanme ahí en el chat, por favor, cómo vamos. Se está escuchando bien. Alguien sí le escribió a Aleja, o me imagino que Aleja no está conectada porque hubiera escrito en el chat. Si me escriben por ahí en el chat, por favor. No tengo comentarios en privado acá. Dice, bueno, era Ana que había escrito. Bueno, si me escriben ahí en el chat, por favor, para saber cómo vamos, que me están escuchando bien, que todo está bien, se escucha bien, dice Laura. Bueno, gracias, mi reina. Excelente. Entonces vamos para el capítulo 2, ¿listo? Capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Porque recuerden que José era descendiente de David, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tenía él que ir a censarse? En Judea. Por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¡Qué casualidad!, ¿cierto? ¡Qué casualidad! Que María está encinta, van a hacer el censo en Judea y allá le da por nacer a nuestro Señor Jesús. No es casualidad. Propósitos de nuestro Señor, propósitos perfectos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a leer el versículo, vamos a desarrollarlo. 1 al 3. César Augusto promulgó un edicto ordenando que se hiciera un censo por todo el imperio. Este censo se hizo primeramente cuando Cireneo, gobernador de Siria. Durante muchos años se puso en tela de juicio la exactitud del Evangelio de Lucas a causa de esta referencia a Cireneo. Pero posteriores descubrimientos arqueológicos, miren cómo el Señor hace que esos descubrimientos arqueológicos hablen de la veracidad de la Biblia. Entonces, descubrimientos arqueológicos tienden a confirmar este registro, es decir, que Cireneo estaba en los tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Desde su perspectiva, César Augusto estaba con ello demostrando su dominio sobre el mundo greco-romano.
Pero desde la perspectiva de Dios, el emperador gentil era simplemente una marioneta impulsando el programa divino. Entonces este emperador estaba haciendo esto para demostrar su dominio, ¿cierto? ¿Qué gente tenía? ¿A quién le pertenecía esa gente? Pero él simplemente estaba cumpliendo el programa divino. El Señor tenía un programa y él estaba aquí cumpliéndolo. Versículo 4-7. El decreto de Augusto llevó a José y a María a Belén precisamente en el tiempo oportuno para que el Mesías naciese allí en cumplimiento de una profecía. Por eso les decía ahorita, no era casualidad. No era casualidad que nuestro Señor le dio por nacer cuando están estos en pleno censo en Judea. No estaban en su casa. Y miren lo que dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ay, esto me da escalofrío porque vemos cómo nuestro Señor cumple sus propósitos y cómo cumple su palabra. De Zacarías a Mateo hay 400 años, ¿cierto? De Miqueas no sé, hay más de 400 años, porque Zacarías es el último libro que se escribe. Hay más, y saber que cientos de años antes se había anunciado que nuestro Señor Jesús iba a nacer en Belén, que es yo no sé si se le llama una provincia, imagino, ¿cierto? De Judea. Y miren, aquí se está cumpliendo la palabra. Entonces ellos, o sea, dime si tú y yo no vemos la mano de nuestro Señor en cada uno de estos eventos. Claro que la vemos. Claro que vemos Él cómo tiene una agenda y cómo se va desarrollando su agenda. ¿Por qué Augusto César proclamar ese censo en ese momento? ¿Por qué José tener que ser de Judá, tener que ir a Judá y estar en Belén para censarse y en ese momento nacer nuestro Señor Jesús? Porque así lo había determinado nuestro Señor y punto. Porque Él hace como quiere. Porque son sus propósitos y se cumplen por encima de cualquiera. Qué cosa tan hermosa, de verdad, qué cosa tan hermosa. Entonces, aquí vemos cómo se cumple la profecía que el Señor dio a través de su profeta Miqueas, donde dice que el Salvador va a nacer en Belén, ¿cierto? Belén, una de las más pequeñitas, de ahí nació. Porque de lo vil y menospreciado levanta el Señor para avergonzar a los sabios, ¿cierto? La más pequeñita, y de ahí nace. Por eso tú y yo nos podemos sentir mal, de pronto por no tener muchas habilidades. Cuando Jersey se equivoca en el devocional es que no sabe leer. No, si vieras que debemos tener la convicción de que solo nuestro Señor es quien borra nuestro pecado y nos lleva a la paz. Amén, Ana, así es mi reino. No te sientas mal porque te equivocas. Procura hacer lo mejor que puedes, ¿cierto? Claro, siempre procuramos hacerlo lo mejor, dar lo mejor de nosotros. Pero mira, no te sientas mal si tienes limitaciones, no te sientas mal si no tienes muchas habilidades, no importa. Porque tú y yo solo somos vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Para que la gloria se la lleve Él y no nosotros. Tú y yo solo somos instrumentos en la mano del Señor, instrumentos de su gloria. Entonces la gloria se la lleva a Él. Y entonces nos menospreciaron a este Belén, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me parece tremendo cuando llega Felipe a decirle a Natanael, mira, encontramos al Señor, bueno, de Galilea. Él dice, ¿qué bueno puede salir de allá? ¿Cómo menospreció? Ay, no. Pero mira, salió nuestro Salvador. ¿Y cuántos, cierto? ¿Cuántos? También un Pedro, un pescador. Cuando le escuchaban hablar decían, pero este no es letrado, este no es estudiado y mira cómo habla. Esa es la obra de nuestro Señor en nuestra vida. Tan hermoso nuestro Dios.
Entonces, qué alegría ver aquí el cumplimiento de esa profecía. Belén estaba abarrotada cuando llegaron desde Galilea. Cuando llegó José y María estaba abarrotada porque pues recuerden que estaban en un censo, entonces se desplazaban las personas desde todos los lugares para censarse, entonces estaba full. El único lugar que pudieron encontrar donde quedarse fue un establo de un mesón. Esto era una premonición de cómo los hombres iban a recibir a su Salvador. Si así le recibieron, así lo despedirían también. ¿Cierto? Qué tremendo. Fue mientras, y fue ese recibimiento físico en un mesón, ¿cierto? En un establo de un mesón, pero también fue ese recibimiento espiritual. No aceptaron sus enseñanzas, no aceptaron las enseñanzas de nuestro Señor. Fue mientras que la pareja de Nazaret se encontraba allí que María dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, ¿cierto? La Biblia lo dice claramente. Vamos a leer el versículo. Versículo 7. ¿Dónde estoy? 2:7. Sí. 2:7. Vamos a volverlo a leer en nuestras Biblias. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero, ¿cierto? El primero de muchos, el primero de otros, o el primero de otro, ¿cierto? Solo son dos, pero hay un primogénito, o sea que sí hubo más, no hay duda. Si fuera único hijo, no diría primogénito, sino unigénito, su hijo unigénito, pero dice primogénito, el primero de los que iba a tener, tuvo más. Entonces lo envolvió en pañales y amamantándole, le acostó en un pesebre. Así visitó Dios nuestro mundo en la persona de un bebé indefenso y en la pobreza de un hediondo establo. ¡Qué maravilla! Darby lo expresó de una manera impactante. Comenzó en un pesebre y acabó en una cruz, y a todo lo largo del camino no encontró dónde posar su cabeza. ¡Ay, Dios! ¡Qué verdad tan dolorosa! ¡Qué verdad tan dolorosa!, ¿cierto? Se las voy a compartir en el grupo. Esto está muy triste. Dios mío, el Salvador, el creador del cielo y de la tierra, comienza en un pesebre, acaba en una cruz y a lo largo de toda su vida no tiene donde reposar su cabeza. Tan hermoso nuestro Señor. Yo creo que vamos a dejarlo ahí porque, bueno, no sé si hay peticiones. Bueno, vamos a leer del 8 al 11 y ya oramos por las peticiones. Pueden ir escribiendo en el chat las peticiones, ¿listo? Del 8 al 11. En nuestras Biblias. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Ay, qué hermoso! ¿Saben qué? Me fascina mucho de este pasaje. No se le apareció a los líderes religiosos. Ellos no lo estaban esperando. No sé si el ángel se le aparece a ellos, no sé si lo hubieran reprendido, no sé qué hubieran hecho. Pues se le aparecieron los sabios y les dijeron que iban a adorar al rey que había nacido, y ellos simplemente le dan la dirección, así, mire, está en esta dirección, y ya, y no van con ellos. Así se les apareciera un ángel, lo tendrían en poco. Eso me parece muy importante, ¿cierto? Que fue a los pastores. Los pastores no estaban en la iglesia, no estaban en la sinagoga, estaban haciendo su trabajo. Estaban pastoreando, cuidando el rebaño de las personas más humildes. Yo no sé si recuerdan la historia en Egipto, cómo eran menospreciados
los pastores, muy menospreciados, ¿cierto? Incluso les otorgaron una parte de tierra, pero por allá lejos, lejos del, ¿cómo se llamaba? Del palacio, ¿cierto? Eran menospreciados. Y en el mismo Israel, pues no tenían como mucha importancia los pastores, ¿no? No eran ricos, no eran personas muy importantes, lo mismo los pescadores. Pero mira cómo el Señor llega a esos humildes pastores, a ese humilde pescador. Qué hermoso es nuestro Dios. Vamos a desarrollarlo. La primera indicación de este singular nacimiento no fue dada a los guías religiosos de Jerusalén, sino a unos contemplativos pastores en los montes de Judea, hombres humildes y fieles en sus tareas cotidianas. Observa James. ¿No hay acaso todo un universo de significado en el hecho de que los que primero vieron la gloria de la venida de nuestro Señor fueron gente ordinaria, ocupados en tareas muy ordinarias? Esto significa, primero, que el puesto del deber, por humilde que sea, es el lugar de la visión. Y en segundo lugar, significa que es aquellos que se han mantenido en las profundas y sencillas piedades de la vida y que no han perdido el corazón de niños, a los que se les abre más rápidamente las puertas del reino. Hay que tener humildad. Para poder aceptar a nuestro Señor hay que tener humildad, hay que bajarnos del pedestal en el que estamos, del pedestal económico, del pedestal de conocimiento, del pedestal en el que estemos, para poder aceptar a nuestro Señor, para poder recibir a nuestro Señor. Versículo 9 al 11. Un ángel del Señor se presentó a los pastores y una brillante luz los rodeó con resplandor. Al llenarse ellos de pavor, el ángel los alentó y les comunicó las noticias. Eran buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Mira, y el mensaje es el mismo, es una buena noticia. Cristo Jesús vino a dar su vida por todos y salva a todos los que crean en Él, los que pongan su confianza en Él. Eso es una excelente noticia. Es una excelente noticia que tú y yo debemos anunciar. Solo que la gente no lo ve como una buena noticia. Porque para recibir el beneficio de esa noticia debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos al Señor, que necesitamos que Dios nos perdone para poder, ¿cierto?, acceder al beneficio de esa buena noticia. Y una buena noticia, pero no puedes acceder al beneficio de esa buena noticia hasta que no reconozcas que eres pecador y que necesitas ser salvo. Pero el mensaje es el mismo. Aquel mismo día, en la cercana Belén, había nacido un bebé. Y este bebé era un Salvador, que es Cristo el Señor, nuestro Señor Jesús. Aquí tenemos una teología en miniatura. Primero de todo, Él es un Salvador, lo que se expresa con su nombre Jesús. Luego, Él es Cristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Finalmente, Él es Señor, Dios manifestado en carne. Versículo 12, vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Al 12. Yo leí hasta el 13, ¿cierto? Vamos a leer hasta el 14. 13. Y repentinamente apareció con el ángel. 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a desarrollar. Un ángel del Señor se presentó a los pastores. Esto ya lo leí, ¿cierto? Sí. Aquel mismo día, en la cercana Belén, había nacido un bebé, y este bebé era un Salvador. Versículo 12. ¿Cómo le reconocerían los pastores? Los ángeles les dieron una doble señal. Primero, el bebé estaría envuelto en pañales. Ellos ya habían visto antes. Denme un segundo. No, voy a cerrar este
sea, porque creí que estaban escribiéndome ustedes, pero no. Entonces, ¿cómo reconocerían al bebé? Primero, él estaría envuelto en pañales. Ellos ya habían visto antes a bebés en pañales, pero los ángeles acaban de anunciar que este bebé era el Señor. Nadie jamás había visto al Señor como un recién nacido envuelto en pañales. La segunda parte de la señal era que estaría acostado en un pesebre. Es dudoso que los pastores hubiesen visto jamás a un recién nacido acostado en un lugar tan poco propio. Esta indignidad estaba reservada para el Señor de la vida y de la gloria cuando vino a nuestro mundo. Nos da vértigo pensar que el creador y sustentador del universo entró en la historia humana no como un héroe militar conquistador, sino como un pequeño bebé, pero esta es la verdad de la encarnación. Claro, y que no estaba en una cuna de oro, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Dónde nacían los hijos del César? ¿Dónde nacían los hijos de los emperadores en ese tiempo? Los hijos de los líderes religiosos. Imagino, tenían las mejores cunas. Y el Salvador y sustentador del mundo y creador del universo nace en un pesebre. 13:14. De repente todo el entusiasmo hasta entonces contenido del cielo estalló en alabanza. Por eso a mí me fascina una canción que dice: si la tierra te alaba, yo también. Si los montes te obedecen, yo también. O sea, si la creación misma te alaba, Señor, yo cómo no lo voy a hacer. Cuando tú y yo no tengamos muchas ganas de alabar al Señor, de adorar al Señor, tenemos que pensar en eso. Si la tierra misma lo hace, los pajaritos lo hacen. Yo creo que cuando los árboles se mueven por el viento, alaban al Señor. Toda la creación alaba a nuestro Señor. ¿Cómo tú y yo no? ¿Cómo no lo vamos a hacer tú y yo? Una multitud de ejército celestial apareció junto al ángel que alababa a Dios. Su cántico, conocido generalmente en la actualidad con el título Gloria al excelso Dios, captura el pleno significado del nacimiento de aquel bebé. Su vida y ministerio traerían gloria a Dios en lo alto de los cielos y sobre la tierra paz, buena voluntad para los hombres, o quizá a hombres en los que Él se agrada. Los hombres en los que Dios se agrada son los que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Los hombres que agradan a Dios son aquellos hombres y mujeres que reconocen que su pecado fue tan grave que llevó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que entienden que Cristo Jesús ocupó de su lugar en esa cruz y que por eso deben vivir para Él, que no hay otra cosa que podamos hacer sino vivir para el Señor, porque Él nos salvó, ¿cierto? Nos salvó por amor nuestro Señor. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. En nuestras Biblias. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Miren cuánta fe, ¿cierto? No se llenaron de miedo, no salieron corriendo, no. Yo creo que estos pastores realmente estaban ansiosos por la venida de su Salvador. Ellos sí estaban esperando al Mesías. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se los habían dicho. Versículo 15 y 19. Tan pronto como los ángeles desaparecieron, los pastores se apresuraron a ir a Belén y encontraron juntamente a María y a José y a Jesús acostado en el pesebre. Ellos refirieron la visión del ángel, causando enorme sorpresa entre los que se habían reunido en el establo. Posible, habían más personas ahí, ¿cierto? Pues vieron pastores, posible cuando los vieron venir, porque generalmente los pastores eran en el campo. Entonces los ven venir y venga, pero usted qué hace acá y por qué está acá. No, es que se nos aparecieron ángeles, ellos van contando. Entonces
habían más personas ahí en el establo, pero María tenía un entendimiento más profundo de lo que estaba pasando y atesoraba todas estas cosas, eh, ponderándolas en su corazón. Los pastores regresaron a los rebaños llenos de júbilo por todo lo que habían oído y visto y rebosando en su adoración a Dios. Así es. Vamos a dejarlo ahí, lo dejamos en el versículo 21. Hay una introducción al versículo 21, entonces mañana la desarrollamos. Bueno, grupo, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos por aquí? A ver, yo veo, están 3 personas conectadas. Yo no sé realmente, yo no sé si hacemos un meet para resolver dudas de esto, porque yo veo como que se quedan aquí esperando que yo les dé acceso, entonces no sé si no ven el devocional, bueno, mientras estamos allá. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, muchas gracias por esta tu palabra, Señor, gracias por esta enseñanza que nos has dado, gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra aquí en nuestras manos, Señor, poder leer la Biblia, poder conocer tu historia, poder conocer más de ti. Gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos permite entender, comprender estas verdades, Señor, tan maravillosas. Muchas gracias por eso, Señor. Señor, gracias por haber venido a esta tierra, haber muerto por nosotros, haber dado tu vida en esa cruz del Calvario, Señor. Muchas gracias. Hoy te pedimos perdón a nuestros pecados, Señor. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, esta es la oportunidad. Tú ahí donde estás le puedes decir, Señor, yo no sabía que mi pecado te había llevado a esa cruz. O lo sabía, pero lo ignoraba. No quería, Señor, asumir esa responsabilidad. No quería reconocer que me había salvado. Dile, tú le puedes decir, Señor, perdóname. Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero vivir para ti, Señor. Si tú diste tu vida por mí, lo menos, lo mínimo que yo puedo hacer es entregarte la mía, Señor. No en forma de pago, porque no hay cómo pagar, pero en gratitud, en acción de gracias para el Señor. Señor, gracias por habernos salvado. Gracias, Señor, porque siendo el creador del universo, el sustentador de todas las cosas, Señor, viniste a este mundo a dar tu vida por amor a nosotros. Gracias por eso, por dejar disponible salvación para todos los que quieran, Señor, recibirte como Señor y Salvador. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección y gracias porque volverás por nosotros. Nosotros lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.